Damos gracias a nuestro Dios de Israel, a Elohim, a nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías y al Espíritu Santo que nos guía en este estudio bíblico. El tema de esta enseñanza de hoy es el temor a nuestro Dios Elohim o el respeto a nuestro Dios Elohim. Vamos a utilizar el texto hebreo como base de esta enseñanza y para eso vamos a ir al libro de los Deuteronomios. Vamos a ver en el capítulo 10 y vamos a ver en el verso 2 lo que la palabra de Dios dice ahí. Y así vamos a comenzar esta enseñanza de hoy. Bendito sea nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Vamos a comenzar en este primer verso, en el verso 12, y dice ahí: Ahora pues Israel, dice, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y vamos a ver en esta parte. En la semana pasada estuvimos estudiando sobre lo que es el amor al prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que ese es el cumplimiento de los mandamientos. Y vamos a ver en esta parte aquí. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos primeramente para amar a Dios. Fíjense. ¿Qué necesitamos para amar a Dios? Dice. Y ahora por ejemplo, nos vamos a tener aquí un poco y vamos a ir al libro de los Efesios, porque a veces mucha gente dice, bueno, pero es que lo que pasa que lo que ocurre ahí se lo está pidiendo al pueblo de Israel. Y yo les voy a decir a ustedes que, bueno, la Biblia dice, cuando leemos en Jeremías 31 y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, verso 8, dice ahí, que Dios hizo un pacto. El nuevo pacto lo hizo solamente con Israel y con Judá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y podemos decir, bueno, pero eso es para el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que Dios hizo un pacto, el nuevo pacto solamente lo hizo con Israel y con Judá. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que amar al Dios de Israel? ¿Cómo tenemos que amarlo? ¿Cómo tenemos que cumplir todo esto? Bueno, para eso, para entenderlo, necesitamos ir al libro de los Efesios y podemos ver ahí lo que dice el libro de los Efesios. Y vamos al libro de los Efesios y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice ahí. Y vamos a ver ahí en Efesios, y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ver qué es lo que la palabra dice ahí en los Efesios. Más o menos comienza ahí en el verso 11 para ver esto de qué tienen que ver los extranjeros, porque bueno, la palabra gentiles solamente significa fuera del pacto, pero creo que nosotros somos extranjeros. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto? De que sirvamos a Dios y lo amemos con todo nuestro corazón. Y dice ahí en el verso 11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eréis llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, nosotros venimos a formar parte del pueblo de Israel por la sangre del Mesías. Solamente por la sangre del Mesías venimos a los pactos, a las promesas de Dios. No hay otra manera en la que nosotros podamos venir a los pactos y a las promesas, sino solamente por el Mesías. Por el Mesías venimos a los pactos. Entonces lo que está diciendo aquí, lo que estamos viendo en esta parte del libro de los Deuteronomios, como les dije, vamos a utilizar como base bíblica el texto hebreo para entender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Y dice aquí, en este verso 12 del capítulo 10, dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que
temas a Yahweh tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener temor por Dios? Dice aquí, ahora pues, Israel, ya nosotros hemos formado parte de Israel, porque venimos al pacto de Israel o de Judá por el Mesías, como vimos en el libro de los Efesios. Solamente por la sangre del Mesías venimos a los pactos y a las promesas, pero las promesas las tiene solamente Judá y las tiene Israel. Entonces nosotros venimos a formar parte de Israel, porque yo creo que nosotros creemos en el Dios de Israel, creemos en el Dios de los judíos, y es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, y es el Dios de Jacob. ¿Y quién es Jacob cuando le cambiaron el nombre? Él es Israel. Entonces ahora nosotros creemos en el Dios de Israel, es por eso que cuando oramos le damos gracias al Dios de Israel. Pero si es solamente Dios de Israel y no de los gentiles, entonces no tenemos nada que hacer. Pero si hemos creído en el Hijo de Dios, que es el Mesías, y dicen los Efesios, y solamente por la sangre del Mesías ustedes vienen a los pactos y a las promesas de Israel y de Judá. Entonces aquí dice, ¿qué pide Dios de ustedes? Ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13 dice, que guarden los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. 14, en el verso 14 dice, he aquí, de Yahweh tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Y ves en este verso 17 dice, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan. Dice, dándole pan y vestido. Piensen en esta parte. No es solamente Dios de los judíos y solamente el Dios de Israel. Dice aquí, verso 18, dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y vamos a regresarnos más atrás y vamos a ir hasta el verso 12, donde comenzamos. Y ahí dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense, para amar a Dios, primeramente para que amemos a Dios necesitamos temer a Dios. Fíjense, para que nosotros entendamos cómo es que nosotros tenemos que temer a Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos que conocer lo que es Torah. Necesitamos conocer los 5 libros de la ley. ¿Por qué tenemos que conocer los 5 libros de la ley? Porque así vamos a poder hablar del Dios de Israel. ¿Qué hizo el Dios de Israel? Cuando vamos al libro de los Éxodos, ¿qué encontramos en el libro de los Éxodos? Como dicen en hebreo, bueno, pues el libro de Moshe. ¿Qué significa el libro de los Éxodos? Ahí es donde surgen las 10 señales, las 10 plagas que Dios envió a Egipto para demostrar su poder. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Elohim cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud? Destruyó a Egipto y abrió el mar para pasarlos por el medio. Fíjense, si nosotros no tememos a Dios es porque no lo conocemos. No sabemos quién es Dios. ¿Ya? Porque aquí dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, y lo ames.
Para andar en los caminos de Dios, en todos sus caminos y amarlo, necesitamos ver quién es Dios. Es por eso que la gente no ama a Dios y no lo respeta y no anda en los caminos de Dios porque no lo conoce. Es así de sencillo. Es como, bueno, ¿y qué ha hecho Dios? ¿Quién es Dios? Para que yo lo venere o yo le tenga temor o yo ande en sus caminos o yo lo ame. ¿Quién es Dios? La gente piensa así. Es por eso que la gente no teme, no lo ama, no anda en sus caminos. Porque aquí dice claramente, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios y andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas. Es por eso que no se habla del Dios de Israel. La gente no lo conoce. Porque la gente se ha quedado solamente estudiando lo que es el Nuevo Pacto, o lo que son los 27 libros, como dicen, del Nuevo Testamento. Pero si ya cuando estudiamos el hebreo, bueno, encontramos que es el Brit Hadashah. Y encontramos que Dios dice que solamente hizo un pacto, un nuevo pacto con Israel y con Judá. Entonces, ¿dónde quedamos todos los extranjeros? Pero en el libro de los Efesios dice que solamente por la sangre del Mesías venimos a formar parte del pueblo de Israel, venimos a los pactos y a las promesas. Y ahora formamos el pueblo de Israel. Porque de Jacob, de Israel, vino Judá y de ahí nació el Mesías. De la familia de Jacob. Entonces ahora nosotros también somos familia de Jacob. Pero esta promesa fue dada a Abraham. Que Abraham iba a tener una gran descendencia, como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Esta descendencia no iba a venir solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los que íbamos a venir por la fe en el Hijo de Dios, en el Mesías. Ahora en esta parte, fíjense, más adelante vamos a ver en el verso 14 y dice ahí, dice, si tememos a Dios, si tenemos temor por Él, vamos a guardar los mandamientos. Y dice, que guardes los mandamientos de Yahweh, dice, y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y fíjense en esta parte, dice aquí en el verso 13, dice, y que guardes los mandamientos de Yahweh, y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora nosotros también formamos parte del pueblo de Israel. Fíjense. Tenemos que guardar los mandamientos, pero como muchos dicen, bueno, en 2 mandamientos se resume toda la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, lo que significa guardar 2 mandamientos, eso significa que cumplimos el no tener dioses ajenos, el no hacernos imágenes, fíjense, el honrar al padre y a la madre y guardar el día de reposo, el día de descanso. Entonces, si quebrantamos alguno de los mandamientos, no estamos amando a Dios y no estamos amando a nuestro prójimo. Y tenemos un problema. Entonces, una de las cosas, como comentaba, bueno, es muy difícil guardar toda la ley, guardar los mandamientos. El Mesías dice que Él vino a cumplir Torah, Él vino a cumplir la ley, Él vino a cumplir los mandamientos, y por Él nos vamos a salvar. No es por lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, una cosa que hay, que mucha gente dice, bueno, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Sí, estamos en el tiempo de la gracia. Y la gente dice, bueno, hay un malentendido sobre todo esto, porque yo lo que encuentro es que la gente dice que, bueno, que no tienen que guardar la ley porque no la pueden cumplir, pero la ley la tienen que guardar si se circuncidan. Como dice el apóstol Pablo, el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y guardar toda la ley significa que hay que ir 3 veces al año a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Entonces, una de las cosas que debemos entender que hay cumplimiento de ciertas leyes, pero los mandamientos están vigentes para toda la vida, para toda la eternidad. Y vamos a ver lo que dice en el verso 14 del capítulo 10 que estamos leyendo. Y dice, y he aquí, de Yahweh tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz,
Porque Yahweh dice, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Dice en el verso 20. Dice ahí, a Yahweh tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Dice, y él es el objeto de tu alabanza. Dice, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y fíjense, en esta parte, vamos al verso 21, y dice ahí, Él es el objeto de tu alabanza. Dice, y Él es tu Dios, que ha hecho, dice, que ha hecho contigo estas cosas, grandes y terribles, dice, que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y en el verso 20, vamos a ver otra vez, para enfatizar esto de el tener el temor a Dios, porque vamos a ver otros libros para estar conectándonos con esos versos y ver cuál es la gran bendición que Dios nos da por tener temor y por tener respeto a Dios. Verso 20 dice, a Yahweh tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Y dice ahí, a Yahweh tu Dios temerás, y a él solo servirás, y a él solo seguirás, y por su nombre jurarás. Y para eso vamos a ir hasta el Evangelio de Juan, y vamos a estar viendo en el capítulo 9. Vamos a ver ahí lo que el Hijo de Dios dice. Vamos a ver lo que dice ahí en el Evangelio de Juan, o en el pacto del Brit Hadashah. Y vamos a ver ahí en el capítulo 9, en el verso 24. Y vamos a ver ahí la situación o el problema que hubo en aquella ocasión cuando un hombre que estaba ciego fue sanado y fue llevado a la corte del Sanedrín o de los fariseos para ser juzgado y ser cuestionado ahí por esta sanidad. Y vamos a ver lo que este hombre tiene que decir sobre esta sanidad. Y si están ahí en el capítulo 9, en el verso 24 del libro de Juan, vamos a comenzar ahí. ¿Y esto no es? Dice ahí, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador o no, dice, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. Dice, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos a quedarnos en este verso 31 y lo vamos a profundizar, porque quiero que vean porque a veces nosotros tenemos oraciones y tenemos peticiones a Dios y simplemente no vemos que sean contestadas. Pero hay un problema. Yo les he dicho que si no utilizamos la palabra de Dios y que si no estudiamos Torah, si no estudiamos el fundamento hebreo, no estudiamos la palabra, el texto hebreo, no vamos a poder entender el contexto de lo que es el nuevo pacto, porque el nuevo pacto consiste también en leyes. Pero a veces nosotros nos metemos en un problema porque solamente estamos leyendo el nuevo pacto y no leemos Torah. Entonces tenemos que leer Torah para entender. Y vamos a ver en esta parte lo que dice el verso 31, y dice ahí, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios
y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense qué sencillo está. Fíjense. Si decimos, bueno, es que yo tengo tanto tiempo que estoy orando, tengo tanto tiempo que estoy haciendo esto, yo no veo resultados y no veo respuestas. Bueno, la Biblia nos enseña aquí claramente, como yo les dije, vamos a leer los textos y vamos pues a analizar y ver lo que la palabra de Dios dice y no lo que el hombre dice. Y dice aquí en este verso 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y vamos a ver en el verso 32 lo que dice ahí. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondiendo y le dijeron, tú nacido del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Bien. Vamos a ir a otro libro, vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 10, y vamos a ver en el verso 1 sobre otro hombre temeroso de Dios y qué fue lo que este hombre temeroso de Dios logró con tener el respeto a Dios. Y ese hombre, la Biblia nos enseña que era un centurión, y su nombre es Cornelio. Creo que en esta noche estamos aprendiendo mucho sobre el temor de Dios y las grandes maravillas que Dios hace y contesta a una persona que es temerosa de Dios. Y dice ahí en el verso 1, comenzando en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y dice ahí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. ¿Ves en esta parte? Un hombre temeroso de Dios, ¿qué hace? Un hombre temeroso de Dios hace esto, y dice en el verso 2, dice, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y lloraba a Dios siempre. ¿Qué es lo que hace una palabra? ¿Qué es lo que hace un hombre o una persona temerosa de Dios? Dice que es piadoso, que es temeroso, y dice que hace oración todos los días. Vamos a ver en el verso 3. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba, dice, donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice, ido el ángel que hablaba con él, dice, con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a ver en el verso 9 lo que la palabra de Dios dice ahí. Y dice ahí, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, dice que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que busquéis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Y vamos a ver, nos vamos a detener en este verso 22, y dice ahí, vamos a leer otra vez, y dice ahí: Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Vamos a ver en el verso 23, y dice ahí: Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a ir hasta el verso 24, vamos a ver ahí, y dice: Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30, y dice ahí: Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que, dice, que a esta hora yo estaba en ayunas, dice, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, dice, en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tus oraciones, dice, tu oración ha sido oída, y tus limosnas, dice, han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, dice, cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vamos a atendernos un rato, y vamos a ver aquí en el verso 30 y lo que la palabra de Dios nos enseña aquí sobre cómo tener una buena relación con el Padre, con el Creador del cielo y de la tierra, con Elohim. Y dice: Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que estaba, a esta hora yo estaba en ayunas. Otra cosa más importante. Dice, cuando establecemos una relación con Dios, y la Biblia dice que este hombre era temeroso de Dios. Es temeroso de Dios. Pero dice que también él estaba en ayunas. ¿Verdad? O sea que él se estaba santificando, él se estaba limpiando. No simplemente que era una persona muy reconocida y muy conocida por todos los judíos, sino que él se mantenía también en santidad. Él ayunaba. Porque dice aquí: Entonces Cornelio, dice, dijo: Hace 4 días que estaba, dice, ahora yo estaba, dice, en ayunas, dice, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo: Cornelio, dice, tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de Yahweh. Fíjense.
Fíjense qué importante tiene todo esto, esta enseñanza sobre el ser temeroso de Dios. Y vamos a irnos hasta el verso 34 y vamos a leer ahí. Y dice en el verso 34, dice ahí: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ves? Vamos a quedarnos ahí solamente. O sea, porque hay tantas cosas que se dicen, la gente habla, pero realmente las habla sin saber. Como les dije, vimos lo que dice el texto hebreo, lo que estamos viendo en el libro de los Deuteronomios, en el capítulo 10. Y aquí la Biblia dice, en este libro de los Hechos, y dice en este verso, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Entonces, ¿cómo es posible que hay un debate y hay una lucha? Que solamente el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Bueno, y entonces, ¿dónde quedan todos estos versos? Ahora vivimos en el libro de los Deuteronomios y dice que Él hace misericordia con el huérfano y con la viuda y con los extranjeros, y que les da pan y les da vestido. ¿Ves? Ahora, si nosotros hemos venido a las promesas y al pacto por el Mesías, ¿ves?, tenemos una gran bendición. Porque Dios dice que se agrada dice en el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Dice, el que le teme. Y hace justicia. Verso 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua, el Mesías. Dice: este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua, el Mesías de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanidades a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y fíjense, vamos a ver en esta parte, para ver quién es el que oprime y quién es el que aflige. Dice aquí, en este verso. En este verso que estamos leyendo, del verso 38. Entonces, ¿por qué mucha gente a veces comenta y sale de su boca y dice: me siento angustiado, me siento afligido, me siento estresado, me siento deprimido? ¿Quién es quien lo hace? Desde aquí dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua el Mesías, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanidades a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 39, y dice: y nosotros sabemos, dice, y testigos de todas las cosas que Yeshua el Mesías hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Dice: a quien mataron colgándole en un madero. Verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Verso 41 dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Verso 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito sea nuestro Mesías, nuestro Yeshua HaMashiach, que ha venido y que fue anunciado por todos los profetas, para que todos los que creyéramos en él nos salváramos. Pero yo les voy a decir que para creer se necesita fe y se necesita obedecer. Oímos la palabra de Dios, pero la vamos a obedecer, porque por eso utilizamos el texto hebreo para ver qué es lo que dice Yahweh, qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer. Él dice: si ustedes van a tener temor de mí, me van a amar
y van a andar en todos mis caminos y no se van a apartar de mi palabra. ¿Eh? Porque si no me tienen temor, claramente van a ir por donde ustedes quieren. Pero entonces ahí es donde vamos a ver todos los problemas que salen. Porque la Biblia dice que Cornelio, un temeroso de Dios, ayunaba y oraba todos los días y daba limosnas. O sea, tenía piedad, tenía compasión de los demás. No simplemente como la semana pasada estuvimos estudiando del amor al prójimo, de que la Biblia dice que descendió un hombre de Jerusalén a Jericó y mientras iba en el camino lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote y lo vio y se fue. Pasó un levita y también lo vio y se fue. Pero vino un samaritano y ese samaritano fue el que tuvo amor por su prójimo. Y los demás eran religiosos. Como dije la otra vez, si nos está pasando lo mismo, también vemos esa necesidad y pasamos y no nos importa, tenemos un gran problema. Pero la Biblia dice aquí, en esta parte, dice aquí, de esto que estamos viendo, en el verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito nuestro Dios Elohim. Vamos a ver en el verso 44 lo que dice ahí. Y ahí vamos a terminar. Dice, mientras aún hablaba Pedro, dice, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido, dice, el Espíritu Santo, también como nosotros? Dice, y mandó bautizarles, dice, en el nombre de Yeshua el Mesías. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y vamos a regresar hasta el libro de los Deuteronomios para terminar ahí. Vamos a regresar hasta donde comenzamos y bueno, vamos a ver ahí solamente qué es lo que pide el Dios de Israel, qué es lo que pide el Dios de Jacob, qué le está pidiendo a su pueblo, qué le está pidiendo a los creyentes que han creído en el Hijo, en Yeshua el Mesías. ¿Qué dice? ¿Qué pide Yahweh? Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A alguno de los que están oyendo y de los que van a oír esta enseñanza a través de este programa de internet, ustedes pueden ver esto que es una atadura o que esto es una tortura para uno. Como dicen, los mandamientos y las leyes, bueno, son una atadura y son una carga. Pero la Biblia dice no, porque el apóstol Pablo dice, ¿no? Dice que por la fe cumplimos la ley, por la fe la cumplimos, pero por la fe en el Mesías, por la fe en el Mesías cumplimos la ley, cumplimos los mandamientos. Fíjense, ¿es difícil amar a Dios? Porque dice, solamente te estoy pidiendo que me ames y que andes en mis caminos. Eso es todo, y que me sirvas. Que me ames, que andes en mis caminos y que me sirvas. Eso es lo que te estoy pidiendo, dice. Dice el Dios de Jacob, dice el Dios de Israel. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a todos. Y por ese temor que Dios nos pone, que lo amemos y que andemos en sus caminos y que le sirvamos. Bendito nuestro Dios Elohim y nuestro Mesías y el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Amén.